Docente, buenas noches. Hoy vamos a exponer la tarea académica número 1. Por tema hemos escogido y desarrollado el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Los integrantes del grupo somos Domingo Espinosa, Jacqueline Mili, Hidalgo Olaya, Edwin Alexis, Parvina Alejo, Hermelinda Clementina, Soto Salas Jorjan y Segarra Arenas, Eloy Gustavo. A modo de introducción, conceptualizaremos el llamado Acuerdo de París como un tratado jurídico internacional, en donde los líderes de los países a nivel mundial tienen como principales objetivos reducir significativamente las emisiones de gases del efecto invernadero, controlar el aumento de la temperatura global, proporcionando financiación a los países en desarrollo para que puedan afrontar mejor el cambio climático. Este tratado tuvo su origen el 12 de diciembre del 2015 en la Conferencia de las Naciones Unidas y entró en vigencia el 4 de noviembre del 2016. En el siguiente trabajo hablaremos de la salida de Estados Unidos del Tratado de París, país bajo el mandato del presidente Donald Trump, la cual ha causado varios retrocesos, como por ejemplo en las regulaciones que controlan la eficiencia del combustible de automóviles y camiones en comparación con lo obtenido en el gobierno anterior. Asimismo, analizaremos los fundamentos e identificaremos las normas aplicables para el cumplimiento del retiro o denuncias efectuadas contra los tratados por parte de los estados, para finalmente emitir nuestra opinión al respecto. Le doy pase a mi compañero Eloy Segarra para seguir con la exposición. Bueno, retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París trata de limitar el aumento global de la temperatura, pidiéndole a sus signatarios que, uno, mantengan la temperatura global muy por debajo del equivalente de 2 grados Celsius, por encima de la época preindustrial, y que se esfuercen para limitar el alza todavía más a 1.5. Dos, limiten la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por causa de la actividad humana, a nivel que los árboles, suelos y océanos puedan absorber naturalmente, empezando en algún momento entre el 2050 y 2100. Revisen la contribución de cada país a la reducción de esas emisiones cada 5 años, con la idea de aumentarla. 4. Que los países más ricos ayuden a las naciones más pobres, proporcionándoles financiamiento climático para adaptarse al cambio climático y adoptar energías renovables. Resumen del caso. Después de una demora de 3 años, Estados Unidos se ha convertido en el primer país en el mundo en retirarse formalmente del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Asimismo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la medida en junio del 2017. Pero debido a las reglas de la ONU, ¿qué significa su retiro en la práctica? Si bien Estados Unidos representa ahora alrededor del 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, sigue siendo la economía más grande y poderosa del mundo. Por eso, cuando se vuelve el único país que se retira de una solución global, genera un problema de confianza. No obstante a ello, todos los países se comprometieron a revisar sus objetivos cada 5 años y llevar un registro de las áreas donde habían progresado o fracasado y con suerte incrementar sus ambiciones. En aquella primera ronda, Estados Unidos aspiraba a reducir sus emisiones de un 26 a un 28% por debajo de los niveles del 2005 para el 2030. Doy paso a mi compañera. Gracias, compañero. En cuanto a lo que es el análisis de fundamentos, tenemos 3 puntos muy importantes. Una de ellas es la carga económica. El presidente estadounidense, bajo el argumento que se había suscrito en el Acuerdo de París, se encontraba sujeto a varias cargas, siendo esta la carga económica injusta a los trabajadores, los empresarios, los contribuyentes, según el presidente Donald Trump. El cumplimiento de los acuerdos de París le generan un gasto económico a los Estados Unidos que asciende en la suma aproximadamente de $3 billones, 6.5 millones de empleos en los próximos 10 años. La pérdida de liderazgo moral cuando el presidente decide presentar su solicitud de retiro de acuerdo del Acuerdo de París, fue visto por muchos como una pérdida de liderazgo moral de Estados Unidos, puesto que sería un error histórico que futuras generaciones verían pues con consternación cómo un líder mundial puede estar tan divorciado de la realidad y de la moralidad.
a lo que corresponde el impacto en el cambio climático, el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París tendría consecuencias en los demás estados suscritos en este acuerdo, porque dificultaría pues que los demás estados del mundo alcancen sus metas que se habían trazado en marco al pacto, ¿no? De mantener el alza de la temperatura global que sería debajo de los 2 grados Celsius. Al respecto de las normas aplicables, el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París fue un proceso pues, que siguió ciertas normas y reglas establecidas en los acuerdos, ¿no? Tales como fueron pues, la notificación de retiro. Para que un Estado pueda presentar una solicitud de retiro, esta se encuentra pues señalado en el artículo 28 del Acuerdo de París, la misma que señala expresamente, dedicaba pues que los estados o miembros que fueran a retirarse deberían pues hacerlo a partir del 4 de noviembre de 2020, siempre que su gobierno pues envíe una notificación formal a la ONU, ¿no? Un año antes de la fecha pactada. A respecto del proceso del retiro, el retiro de vigor que fue el 4 de noviembre de 2016, sin embargo, una de las reglas del acuerdo estipulado que ningún país puede informar su retiro hasta que esto sea pues 3 años después de la ratificación. A respecto del ingreso al acuerdo, el acuerdo internacional también ha previsto el reingreso pues de Estados Unidos, ¿no? De estados renunciados, ¿no? Puesto que esto se sumaría nuevamente pues a acuerdos para la sostenibilidad de cambios climáticos, ¿no? Muchísimas gracias, le doy pase a mi compañera Jacqueline. Adelante, Jacqueline. En conclusiones, podríamos decir que la retirada de los Estados Unidos en el Acuerdo de París ha debilitado los esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático, al privar al acuerdo de uno de los mayores emisores de gases del efecto invernadero. Esta decisión ha generado tensiones en las relaciones diplomáticas y ha planteado interrogantes sobre el liderazgo de Estados Unidos en la protección del medio ambiente. Sin embargo, ha surgido un mayor compromiso por parte de los actores no estatales, como los estados, ciudades y empresas, que han asumido un papel más activo en la lucha contra el cambio climático. Le doy paso a mi compañero. Gracias. Algunas recomendaciones docentes respecto a este tema. Primero, es fundamental que los países restantes del Acuerdo de París refuercen su compromiso y tomen medidas más ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Dos, se debe promover la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos para mejorar las prácticas y la mitigación y adaptación de cambio climático. Tercero, es importante fomentar la participación activa de los actores no estatales, como estados, ciudades, empresas y organizaciones no gubernamentales, en la implementación de políticas y acciones para combatir el cambio climático. Muchas gracias, docente. Gracias, compañeros.